¿Alguien alguna pregunta hasta ahí? Perfecto, continuamos. Entonces, luego tenemos el siguiente sistema nervioso, que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo fundamentalmente se desprende por debajo del tallo cerebral. Si yo marco acá, se ve, como lo podemos ver acá, hacia la médula espinal, en donde se conectan 31 pares de fibras nerviosas. Ese sistema es el sistema automático para que podamos sobrevivir y es el que maneja funciones como la tasa cardíaca, la tasa respiratoria, sudoración, lagrimación, salivación, movimientos peristálticos, etc. Es decir, es el automático del organismo para que podamos sobrevivir. Lo interesante de entender es que ese mismo sistema nervioso autónomo es fundamentalmente del que parte lo que sentimos. Por eso es que los seres humanos somatizamos las emociones físicamente, porque el mismo sistema que maneja diversos órganos es el sistema que siente. Desde ese punto de vista, entonces ese sistema fundamentalmente lo que implica es el que administra las reacciones fisiológicas automáticas y en términos organizacionales se referiría a las personas que mantienen una organización de una manera más o menos automática como secretarias, vigilantes, personal de aseo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Pues obviamente hay una interacción entre los procesos superiores y los procesos automáticos en el organismo, al igual que en una empresa. Pero en la mitad de esos dos sistemas existe otro, que es tal vez el más complejo de todos, que se llama la estación de relevo. En otras palabras, es un sistema que está en el centro de nuestro cerebro, en toda la base del cerebro, en medio de los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y se llama el sistema límbico. Ese sistema límbico es la variable silenciosa a nivel organizacional. ¿Por qué es la variable silenciosa? Pues porque a nivel organizacional todo el tiempo hemos estado como dependiendo de la parte tradicional a nivel de medición de procesos como básicos que tienen que ver con selección de personal, inducción, análisis de desempeño, análisis de clima organizacional, capacitación, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es esa variable silenciosa? Lo que produce a nivel de neurofisiológico el sistema límbico, que es la alarma organizacional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sistema límbico? Ese sistema límbico es una estación de relevo que detecta si manda la señal para que los procesos cerebrales tomen el control, es decir, procesos de
disminuye. Por ejemplo, tuve el caso de un alto ejecutivo, pues obviamente de una empresa que no puedo mencionar, que llegó a tal nivel de frustración y de estrés que empezó a generar una serie de ataques de pánico, terminó generando un trastorno de ansiedad y quedó fuera del juego para trabajar durante más de 6 meses. ¿Por qué? Porque la alarma frustración no se pudo manejar. Ahora, esa alarma frustración no únicamente se expresa obviamente a nivel empresarial, se empieza a expresar en uno mismo, en sus relaciones, en su familia, en su pareja, y finalmente, si se acumula, termina convirtiéndose en un proceso de estrés, de ansiedad, que afecta al desempeño. La siguiente alarma de reacción emocional es el miedo y la inseguridad, que es un estado fundamentalmente que genera el sistema límbico cuando no nos podemos escapar de una situación amenazante y nos toca es protegernos. ¿Quién no ha tenido inseguridad en su trabajo o en su vida personal? Pues todos. Yo he manejado casos en los cuales, por ejemplo, muchas personas en su entorno organizacional se ven completamente bloqueadas porque al entrar, por ejemplo, a una reunión de grupo o a un comité, la inseguridad, el miedo los invade, la alarma los bloquea, terminan dejando de expresar lo que realmente piensan, terminan de hacer propuestas que seguramente hubieran sido bastante interesantes en el caso de haberlas expresado, y el miedo, la inseguridad los aturde. La siguiente alarma emocional es la ira o la irritabilidad. Esa es una alarma cuando ya, digámoslo así, la persona llega a un punto en el cual no tiene otra sino que defenderse y atacar. En el campo personal y organizacional, muchas personas generan un impacto súper negativo en sus organizaciones, porque por medio de la irritabilidad, de la ira, están generando miedo en todos sus colaboradores. Acá en Colombia, por ejemplo, es bastante usual que la autoridad se conecte con rabia, con agresividad y un poco a veces como con que la autoridad sienta el derecho de ofender, de insultar, de etcétera, etcétera. Y es un proceso desde el cual, obviamente, la organización, el desempeño, se afecta. Imaginemos, por ejemplo, un jefe que es agresivo con una secretaria que es insegura. ¿Qué es lo que ocurre? Entre más agresivo actúa el jefe, la secretaria compra más miedo, más inseguridad, y eso empieza a afectar todo el proceso de desempeño. Es decir, por ejemplo, la persona que experimenta miedo, estando trabajando, pues va a tener la tendencia a omitir información, por ejemplo, también a decir mentiras, a no reconocer equivocación, y todo eso va afectando el proceso de desempeño, va afectando el flujo organizacional para tener una buena productividad. Por eso se llama la variable silenciosa, porque nunca se le pregunta a la persona realmente qué es lo que siente. Estamos acostumbrados a evaluar desde el punto de vista de cumplimiento de resultados, cumplimiento de objetivos, pero no sabemos qué es lo que la persona realmente está sintiendo internamente. Y resulta que ese sistema límbico, desde hace 298.000 años, está generando esas alarmas que son alarmas que no se están contemplando a nivel organizacional y que obviamente afectan el desempeño. De la misma manera, pues somos seres humanos integrales. Todos hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de tener que ir a trabajar después de haber tenido un conflicto de pareja o con un hijo o en la familia. El desempeño que tenemos bajo una condición de alarma emocional es mucho menor al desempeño que tenemos cuando tenemos una destreza emocional afectiva. La siguiente alarma emocional, pues es la tristeza. Todos hemos pasado y todos pasamos por momentos tristes en nuestra vida. Esa alarma se produce fundamentalmente cuando estamos perdiendo
oportunidades importantes o cuando nos estamos alejando de seres queridos. Y es completamente natural también, el sistema límbico. Manejé un caso también muy especial de una persona que tuvo un duelo por una separación y entró en una depresión, y esa depresión obviamente impactó su nivel de rendimiento personal, su nivel de rendimiento laboral, de manera tal que terminó en una clínica de reposo durante más de 6 meses. ¿Por qué? Porque es la variable silenciosa. Entonces, obviamente es muy diferente el nivel de desempeño que puede tener una persona que está triste, que no lo ha logrado resolver, a una persona que es capaz de manejar esa tristeza, de conducirla y de no permitir que eso afecte tanto su rendimiento personal como laboral. Cuando hablamos de neurociencia organizacional, también debemos ser claros que esto es un poco diferente a lo que se ha planteado desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología positiva o el tema de felicidad organizacional. Porque es que acá no se trata de que todos hagamos cara de payasos todos los días trabajando, etcétera, etcétera. No, somos conscientes de que todos pasamos por momentos difíciles. Pero la diferencia es que esos momentos difíciles son mucho más administrables con inteligencia emocional afectiva. ¿Qué es la inteligencia emocional afectiva? Resumiendo, el afecto se llama afecto porque es la forma en que los seres humanos nos afectamos entre nosotros mismos, nosotros a nosotros mismos y nosotros a los demás. Entonces, lo que quiere decir, o lo que encontramos desde la neurociencia, es que con ese tipo de inteligencia, que es una inteligencia evolucionada, que en otras palabras pasa los sistemas de alarma del sistema límbico hacia la corteza prefrontal izquierda, es decir, volitivo-accional, logramos manejar un nivel de estrés afectiva en la cual todos nos podemos afectar de una manera muchísimo más positiva y constructiva. Recibo una pregunta acá por chat, me dicen buenos días. ¿Y cómo gracias Alejandro, antes que nada, buenos días, y cómo se puede hacer para influenciar a los demás en estas emociones para que no se afecte el rendimiento? Alejandro, ¿estás comentando algo? Tiene cerrado el micrófono, Alejandro. Alejandro, tienes cerrado el micrófono. No, sin ningún comentario. Por favor, te estamos oyendo, Alejo. Ok, no, es mi pregunta, es cómo hace uno para influenciar a los demás con esas emociones para que no les afecte su rendimiento. Perfecto. Al final de esta presentación les vamos a proponer un programa fundamentalmente de capacitación que es para que se pueda generar el conocimiento para que cada persona no se pueda hundir en esas reacciones emocionales de alarma. En otras palabras, y explicado de una manera más simple, es cómo se desarrollan destrezas emocionales, porque esto es una forma de inteligencia. Y hay que entender además que es que la mayoría de la gente cree que lo que siente es como una cuestión accidental de lo que le pasa en la vida. Pero desde la neurociencia estamos demostrando que sentir es un proceso de aprendizaje. Entonces todo parte, como todo, de un programa de capacitación con conocimiento para que la gente sea capaz de pasar de la frustración a la satisfacción, del temor a la seguridad, de la irritabilidad a la calma, de la tristeza a la alegría y, como lo vamos a ver más adelante, del cansancio al entusiasmo. Pero no se puede seguir asumiendo como que es un proceso incidental. Obviamente tiene que haber un proceso pedagógico, educativo, para generar un cambio en la cultura organizacional, incluso en la cultura personal con uno mismo. Que todos nosotros tenemos ciertas tendencias, ¿no? Entonces hay gente que tiene la tendencia, por ejemplo, a comprar miedos e inseguridades cada vez que algo le pasa, otras personas que se irritan cada vez que las cosas no funcionan, otras personas que usualmente asocian todo con frustración.
Entonces, para influenciar a los demás, fundamentalmente es un proceso en el que todos nos tenemos que meter, partiendo, yo diría, de uno mismo. Porque si uno mismo no es como ejemplo de ese tipo de destreza emocional afectiva, pues es complicado que eso se desarrolle a nivel organizacional. Al final de esta presentación les voy a mostrar un poquito de estadística de lo que hemos logrado, pero definitivamente se demuestra que desde un ángulo neurocientífico se puede generar una destreza emocional afectiva de una calidad altísima, que además de eso aumenta la producción. No sé si haya alguna duda adicional o continuamos. La siguiente alarma emocional es el cansancio, que es fundamentalmente la alarma que genera el sistema límbico cuando uno ya ha, digamos así, como gastado toda la energía fisiológica y corporal. El cansancio es una reacción del sistema límbico que es muy interesante de entender, porque cuando la persona no es consciente de que lo que está experimentando es cansancio, por ejemplo, en muchos casos la persona confunde cansancio con depresión. ¿Cuál es la diferencia de una persona deprimida y una cansada? Las dos usualmente de pronto pueden hacer lo mismo, que es quedarse en la cama comiendo, viendo televisión y durmiendo. La diferencia entre el que está cansado y el que está deprimido es que el que está cansado es consciente de que es cansancio. Es decir, me voy a dar un día de descanso, voy a dormir, voy a parar, pero al otro día me levanto. El deprimido o el depresivo, adicional a hacer eso, está, por ejemplo, poniendo en duda su propia existencialidad. Entonces, mi vida no tiene sentido, no soy capaz, estoy agotado, etcétera, etcétera. De manera que fíjense cómo, si desde el principio no somos conscientes de lo que sentimos, la famosa variable silenciosa, pues no solo nos afectamos a nosotros mismos, sino vamos a afectar a nuestra empresa, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, etcétera, etcétera. Lo interesante de la neurociencia es que nos permite entender que todos tenemos derecho de sentir ira, tristeza, temor, frustración, cansancio. Eso es natural. No es como decían anteriormente, que es que cuando sentimos eso es que estamos mal. Todos sentimos eso. De hecho, el análisis estadístico dice que por lo menos una vez a la semana experimentamos una reacción negativa de eso. Y eso es poquito. ¿Eso qué quiere decir? De 365 días del año, por lo menos 52 veces vamos a estar teniendo una reacción negativa. ¿Será que estamos mal? No, estamos vivos. Ahora, lo interesante de la neurociencia, lo que se descubre a partir de 1997 al 2004, es que podemos superar ese analfabetismo y esa especulación de lo que creíamos que funcionaba en la organización ser humano. Es decir, antes nos decían que es que lo que sentíamos era por los signos del zodiaco, por ejemplo. Entonces es que, como es Capricornio, entonces usted es una cabra. O como usted es Escorpión, pilas porque le va a meter la puñalada trapera al otro por la espalda. O como es Tauro, hermano, usted va a meter cachos. De ahí podemos evolucionar a otras teorías especulativas, por ejemplo, como las vidas pasadas. Entonces lo que usted está sintiendo es debido al karma que está pagando de una vida pasada y eso es intransformable. Falso, eso es especulación. Desde la neurociencia se demuestra que todos podemos aprender a sentir con más inteligencia para tener un rendimiento muchísimo mejor, no solo a nivel organizacional, sino personal. Otro concepto muy difundido desde el analfabetismo emocional es el famoso inconsciente. Entonces es como la idea por allá sin control, de que todo lo que hacemos es porque hay unas motivaciones inconscientes, complejos, etcétera, etcétera, traumas que no se pueden controlar, especulación, analfabetismo. Así podemos seguir con muchos ejemplos, como que por ejemplo uno nació con Júpiter en la casilla 12 o que es un 8 en el eneagrama, pero lo que hay que entender es que realmente eso es especulación. Y esa especulación es lo que ha
venido afectando muchísimo el desempeño no solo en el ser humano, sino en nuestras organizaciones, repitiendo que la organización no es solo la empresa. La primera organización es nuestro sistema nervioso, luego nosotros mismos, nuestras relaciones, hasta llegar a la empresa. Ahora, desde ese ángulo de la neurociencia organizacional, surge el modelo de la inteligencia afectiva, que fundamentalmente es la destreza más evolucionada que existe para poder superar esas alarmas emocionales, de manera que podamos tener mejores niveles de calidad de vida. Eso es lo que implica la neurociencia organizacional. No es solo un concepto de diagnóstico, sino un proceso de aprendizaje para que cada persona aumente su calidad de vida y aumente sus niveles de percepción de felicidad. De la misma manera, cuando eso ocurre, pues obviamente vamos a ser seres humanos muchísimo más productivos, muchísimo más eficaces y muchísimo más felices. ¿Cuáles son las ventajas de implementar el modelo de la neurociencia organizacional? Primero, aumenta el desempeño personal por medio del desarrollo de destrezas emocionales afectivas. Eso quiere decir que cuando cada persona aumenta su destreza, su inteligencia emocional afectiva, pues obviamente es mucho más feliz y está en una actitud, en una capacidad diferente de trabajar. Segundo, pues más de 1000 personas han tomado el curso hasta ahora, reportando un incremento de 44% en su calidad de vida y un 33.7% en su desempeño laboral. Es decir, esto es un conocimiento que sí genera un cambio personal y sí genera un cambio en la calidad de vida. ¿Por qué? Pues porque obviamente es muy diferente tener herramientas cuando nos frustramos, nos cansamos, nos emberracamos, perdón la expresión, estamos tristes o estamos cansados, a cuando no tenemos herramientas para manejar eso. Tercero, mejora el clima organizacional, promoviendo relaciones calmadas, alegres y entusiastas que generan satisfacción y seguridad. Y acá volvemos al punto de lo importante no es que tener una actitud positiva todo el tiempo frente a la vida, porque evidentemente todos afrontamos dificultades, inseguridades, tristezas. Lo importante es entender que cuando se tiene una destreza emocional afectiva, esas dificultades personales, el estrés, la ansiedad, la tristeza, etcétera, etcétera, es mucho más llevadero. No se trata simplemente de hacernos unos seres completamente positivos en todos los momentos de la vida, sino hacernos más diestros para disfrutar de la vida y para gestionar esas dificultades. Siguiente, genera un conocimiento revolucionario que acaba con la especulación y el analfabetismo emocional por medio de información científica de alto nivel. Desde ese punto de vista, como las investigaciones han venido avanzando desde el 2004, nosotros somos aproximadamente la primera generación que vamos a ser capaces de romper con ese círculo vicioso del analfabetismo emocional. Si pensamos, por ejemplo, en nuestros padres o en nuestros abuelos, fueron personas a las que les costó o a las que les quedó muy difícil lidiar con el aspecto emocional y afectivo porque no había información. O sea, la información era especulativa y fundamentalmente ellos lo que estaban tratando de hacer era adivinar. Nosotros hoy en día podemos gestionarnos con una inteligencia diferente, una inteligencia afectiva que se fundamenta científicamente y podemos empezar a evolucionar, pues obviamente nuestra especie. Siguiente, pues promueve la inteligencia afectiva, que es de lo que les estaba un poquito hablando, como mecanismo generador de progreso en la cultura organizacional. Esta parte es supremamente importante porque lo que muestran las últimas investigaciones es que hoy en día la gente pasa muchísimo más tiempo en sus ambientes de trabajo que con sus familias. Usualmente creemos que es que, o tenemos en mente, que la fuente fundamental del afecto es la familia, son los hijos, son nuestros seres queridos.
pero lo que se muestra científicamente es que el ambiente que más afecta es el organizacional, porque es donde más tiempo pasamos. Entonces, desde la neurociencia, construir una cultura organizacional inteligente en el afecto es un mecanismo de promoción y progreso no solo para la organización, sino para uno mismo, para nuestras familias y diríamos finalmente también que para el país. Desde el punto de vista del modelo del afecto, la paz es un mínimo, porque es que si cada ser humano hace conciencia de dejar en paz a otro, pues ¿qué vamos a ganar? ¿Cómo vamos a progresar? El máximo positivo es más bien construir una cultura afectiva no solo a nivel organizacional, sino a nivel país, de manera en la que cada persona haga conciencia de que si puede hacerlo mejor por la persona que tiene al lado, pues ¿para qué la va a dejar en paz? Entonces, más o menos, pues ese es el tema de neurociencia organizacional. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas antes o comentarios o aportes. Entonces, pues, ¿qué les ofrecemos? Inicialmente les ofrecemos un taller de 3 módulos de 7 horas para profundizar en todo este tema, ya que esto fue como más bien un abrebocas. En el módulo 1, fundamentalmente lo que vamos a profundizar es la neuroantropología de las emociones y el afecto, es decir, principio de la neurociencia organizacional. ¿Por qué sentimos lo que sentimos como especie? Desde el Homo sapiens hace 298.000 años, hasta entender más profundamente cómo se interrelacionan el sistema nervioso autónomo, el sistema límbico y la corteza cerebral o el cerebro. En el módulo 2, lo que vamos a revisar son los 7 principios de la inteligencia afectiva, que fundamentalmente son las destrezas afectivas que han llevado a generar mayor calidad de vida en todos los usuarios. Y en el módulo 3 vamos a revisar ya todo ese tema aplicado a lo que tiene que ver con relaciones en el trabajo, es decir, neurociencia organizacional como tal. ¿Por qué necesitamos el módulo 1 y el 2 antes del 3? Porque tenemos que compartir lenguaje, conceptos, conocimiento, para llegar a optimizar el rendimiento organizacional. Pero volvemos a reiterar, los seres humanos somos integrales. Entonces, una persona que rinde organizacionalmente o empresarialmente es porque tiene la capacidad de rendir primero personalmente, en su relación de pareja, como padre, como hijo, como hermano y como ciudadano. De manera que los invitamos a este nuevo proceso de aprendizaje, de actualización de conocimiento neurocientífico, que es de gran utilidad para todos. Muchísimas gracias. Bien, le damos por supuesto gracias al doctor Andrés Osuna por toda esta interesante charla que estamos y escuchamos el día de hoy. Invitarlos obviamente al taller que él genera y organiza, Taller Neurociencia Organizacional. Si hay alguna pregunta, recuerden la forma de interactuar, hacen clic en el icono de la mano con la flecha o escriben en el chat sus preguntas. A ver qué pregunta. Una pregunta. Ok. Este es anterior. Es que estamos mirando. No estamos mirando los últimos. Bueno, una de las preguntas que hacen en este tipo de talleres es que para inscribirse, si son virtuales, la respuesta es sí. Estos son talleres virtuales que con este mismo medio se generan, las personas se inscriben y se generan en un ambiente virtual. Es inclusive la oportunidad para que lo repliquen en empresas. En este momento ya quedan unos cupos únicamente de 30 personas en el próximo taller. Entonces es la oportunidad para que se inscriban los que se interesen en estos temas. También está diseñado presencialmente si es el interés de los asistentes. En este momento tenemos auditorio lleno. Esta sesión se está llenando, se está
está llena y se retransmitirá en la siguiente semana. Les informaremos para que estén claros sobre la información que les estamos dando. Para cerrar, les vamos a poner un sondeo en pantalla acerca de esta charla, si fue de su interés. Ok, estamos en pantalla colocándoles entonces para que por favor nos respondan. Muy bien. Ok. Y las personas interesadas en el taller de neurociencia nos responden y estaremos contactándolos para mandarles la información sobre el 100% del tema. Muy bien. No nos queda sin más preámbulos, entonces que agradecerles, por supuesto, que nos hayan aceptado esta invitación en el día de hoy. Esto es parte de las iniciativas que en las redes empresariales manejamos y en esta oportunidad con el doctor Andrés Osuna de Rectamente, en donde pues llevamos esta iniciativa para las personas interesadas. Con esto cerramos entonces nuestra conferencia del día de hoy. Tenemos una pregunta de Elizabeth Salazar. Elizabeth, si tienes micrófono, tienes el micrófono cerrado, lo puedes abrir y hacer una pregunta, que levantaste la mano. Bueno, tienes el micrófono cerrado. Si tienes alguna inquietud, por favor la puedes escribir en el chat. Muy bien. Ok, cualquier información igual se les estará enviando a sus email. Sin más, entonces, más temas por el día de hoy, es agradecerles nuevamente que se hayan conectado, hayan aceptado nuestra invitación y desearles que tengan una buena mañana, un buen día y seguiremos en contacto. Gracias.